Hola, bienvenidos a todos a esta nueva parte del curso Aprende Cinema 4D desde cero. En esta parte vamos a empezar con lo que es la interfaz, las herramientas, los menús, las ventanas, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el entorno del programa Cinema 4D. Entonces, bueno, aquí estamos en Cinema. Lo primero que tenemos que ver es cuáles son los diferentes menús, para qué sirve la mayoría, cuáles son los que nos van a nosotros a proveer herramientas principales y esenciales para crear el contenido, el diseño 3D de una manera más rápida y fácil. Porque como les decía, este curso está orientado a que usted aprenda de una manera rápida y fácil. Entonces, lo primero que encontramos aquí es el menú File, ¿verdad? Si lo tiene en español, bueno, a mí me gusta utilizarlo en inglés, pero si tiene alguna duda o algo, me puede escribir, me puede dejar un mensaje. Pero es bueno que lo instalen en inglés. ¿Por qué? Porque muchas veces usted puede ver que una herramienta se llama de una forma en inglés con su nombre real y en español le cambian el nombre y le ponen un nombre que no tiene nada que ver. Entonces, en internet, los tutoriales que usted va a encontrar mayormente tienen los nombres en inglés del programa. Entonces, yo les sugiero que trabajen con el programa en inglés. Entonces, en el menú File, en el primer menú, encontramos aquí donde dice New, que es para abrir un nuevo documento, es decir, una nueva escena. Yo le doy y crea una nueva escena. Aquí donde dice Open, lo que hace es abrir algún proyecto que tengamos. Luego, donde dice Merge, lo que hace es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo este cubo y lo guardo en el escritorio y le pongo cubo, por ejemplo, y creo un nuevo documento y creo déjame ver, una esfera y le pongo aquí esfera. Lo que yo hago con el Merge es lo siguiente. Vamos a guardarlo y a guardar el cubo. Por ejemplo, yo abro aquí el cubo y con la herramienta Merge yo busco aquí la esfera y puedo unir los dos en un solo proyecto. ¿Para qué me sirve esto? Pues si por ejemplo ustedes tienen una escena, tienen un personaje, tienen una escena que va a tener mucho contenido, pues ustedes pueden hacer todo por separado y luego lo ponen todos en una misma escena. Bueno, continuamos. Lo siguiente que vemos es Revert to Save. Lo que hace es que da, por ejemplo, si usted guardó un proyecto y entonces quiere volver hacia atrás, hacia ese proyecto, en su antiguo estado de que lo guardó, entonces usted le da aquí en este botón y lo hace. Aquí dice en el Close, aquí le pone también su respectivo comando, por ejemplo, close, que es cerrar, control F4. Esto lo que hace es que cierre el proyecto. A mí me preguntan si lo quiero guardar. Entonces, aquí donde dice close all, lo que hace es que si, por ejemplo, yo tengo varios proyectos abiertos, por ejemplo, voy a abrir este, no, a ver, voy a abrir este proyecto, voy a abrir este otro, voy a abrir este otro. Lo que yo puedo hacer es, con esa herramienta de Close All, aquí donde dice Window, yo puedo ver que están los tres proyectos que yo abrí en esta parte. Están abiertos los tres. Si yo presiono el botón Close All, se van a cerrar todos los proyectos que estén abiertos. Si me doy cuenta, ya no hay ninguno abierto. Entonces, aquí donde dice Save Incremental, esta es una herramienta muy interesante. Por ejemplo, si yo tengo
una escena, vamos a abrir la del cubo, y dice aquí cubo, ¿verdad? Entonces yo vengo y le hago una modificación a este cubo. Lo que sucede es que yo puedo decirle save incremental, es decir, que guarde con un incremento. Entonces, por ejemplo, aquí me guardó 0 cubo 001. Si le doy nuevamente guardar incremento, pues me guarda cubo 002. Entonces con eso yo voy teniendo copias del proyecto. Por ejemplo, aquí yo vengo y le bajo esto y lo guardo, pero ya yo voy a tener una copia anterior por si acaso el otro proyecto se me daña. Entonces eso es lo que hace. Lo siguiente es Save All. Como vimos ahorita, cuando teníamos todos los proyectos abiertos, con esta herramienta que se llama Save All, lo que hace es que va a guardar todos los proyectos que estén abiertos en ese momento. Entonces, esto aquí que se llama Save Project with Assets, lo que hace es que, por ejemplo, si yo tengo una escena con texturas, una escena con varios elementos, por ejemplo, si yo guardo esta escena que tiene textura, tiene iluminación y bastantes cosas, si por ejemplo yo la guardo en el escritorio y la paso a un pendrive y me la llevo a otro computador, las rutas de los archivos se van a perder. Por ejemplo, aquí ustedes ven que dice que yo le cargué una textura. Déjame ver si dónde me lo dice. Bueno, vamos a buscar otra. Esta. A ver. Aquí. Me dice la ruta donde yo lo guardé. O sea, donde yo tengo guardado ese material. Pero si yo le doy guardar con assets, es decir, con todos los archivos que tenga, él me va a crear una carpeta con todas las texturas, los materiales, la iluminación, todo. Entonces ahí yo voy a poder traspasar esa misma escena a otro computador y no me va a dar error de que falte algún archivo. Entonces, esto aquí para salvar el objeto actual, como puede ser en OBJ, en diferentes formatos, etcétera, pero solamente el que yo tengo seleccionado, no la escena completa, sino el que tengo seleccionado. Entonces, bueno, a ver cuál otra es importante. Salvar toda la textura, ya eso es irrelevante porque tenemos aquí esta herramienta. Otra cosa importante es donde dice exportar. Yo puedo exportar la escena en diferentes formatos. Por ejemplo, 3D Studio Max, Cinema 4D XML, Colada, que sirve para videojuegos, para realidad virtual. También tengo el FBX, que también sirve para videojuegos y realidad aumentada. También tengo el Illustrator, eso me guarda en las curvas. El OBJ, que es un formato general del mundo del 3D. Por ejemplo, si usted guarda una escena en OBJ, un objeto, le va a abrir. En cualquier programa 3D que usted lo abra, le va a abrir. Entonces, lo siguiente que tenemos es los archivos recientes que hemos visto, que son todos estos, lo que hemos abierto. Y por último, quitar, que es para cerrar el programa. Bueno, el siguiente menú es el de editar. Aquí tenemos los típicos botones de edición de los programas. Por ejemplo, hacer control Z, que es un paso hacia atrás. Undo action, que es si yo le di hacia atrás y quiero volver al paso que estaba adelante, pues aquí lo hago. Aquí cada uno tiene su, como le decía, tiene su shortcut, su atajo de teclado. Aquí tenemos el copiar. Por ejemplo, si yo selecciono este elemento,
le doy copiar y luego le puedo dar pegar y me va a aparecer una copia de ese elemento. También cortar, si le doy cortar, lo corto de aquí y lo puedo pegar en otro sitio. Delete es para borrar un objeto. Si yo le doy clic a uno, le puedo borrar. Déjame cerrar esta escena, poner una más simple. Por ejemplo, si tengo este objeto aquí, le doy delete y lo borro. Entonces, a ver, seleccionar todo eso para cuando yo tenga muchos objetos. Vamos a ver. Tengo todos esos objetos y así no tengo que seleccionarlo uno por uno. También lo puedo hacer así. También lo puedo seleccionar todo desde la misma escena, por ejemplo. O también puedo aquí select all, ¿verdad? Entonces, de select all, eso lo que hace es que lo deselecciona. Otro es el project settings, que ahí están las propiedades del proyecto, que lo vamos a ir viendo un poco más al paso. Por ejemplo, aquí tenemos la escala del proyecto. Si tienen que trabajar a escala real. Los fotogramas por segundo, que eso es ya el tema de la animación, cuando entremos en ese tema. El tiempo mínimo del preview, que eso lo vamos a ver más adelante también. Las dinámicas, el tiempo del proyecto, etcétera. Entonces, ¿qué más? Bueno, aquí tenemos la información del proyecto. Aquí me dice cuántos objetos, por ejemplo, si lo doy control I, me aparece cuántos puntos tienen cada objeto, cuántos polígonos por todo, entre todos los objetos, perdón. Por ejemplo, si le doy clic a este, le doy control I y no me va a aparecer información del solo, sino de la escena completa. Lo siguiente es Scale Project, eso fue lo que vimos hace un rato. Con eso yo puedo escalar el proyecto, si vas a trabajar a escala real. Y por último vemos lo que son las preferencias. Vamos a esperar un momentito a que abra. Aquí están. Aquí están las preferencias del programa. Por ejemplo, la interfaz, el color que usted quiera, el idioma. Por ejemplo, si usted quiere cambiarle aquí el entorno, light o dark. La fuente que quiero utilizar para los menús. Pero yo siempre dejo todo esto así, no lo cambio. Porque le puede traer confusiones. Aquí ustedes para activar, si tienen un mouse, activan. Si tienen una tableta gráfica, también pueden activarlo aquí en este botón. Bueno, navegación. Por ejemplo, si usted hace un clic en este objeto y por ejemplo rotamos, ahí él está rotando en base al cursor, ¿verdad? Si le pongo aquí en base al objeto, por ejemplo, ya aquí la cámara va a rotar en base a ese objeto que está ahí. Si le pongo en modo cámara, va a rotar, pero en base como si fuera una cámara. Pero yo les recomiendo que lo dejen en base al cursor. Entonces ahí están las propiedades del programa. Yo les recomiendo que dejen esas propiedades así, ya que si la mueven pueden traer problemas en su ambiente de trabajo. Entonces, bueno, con este menú de aquí de Edit terminamos este video y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.